Bueno, en primer lugar, buenos días y muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes en esta reunión. Además, es un día bastante interesante para hablar de Argentina, porque ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder sus privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, y para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales les roban a los argentinos. Y en ese sentido di la orden de levantar el proyecto. Entonces es importante que les cuente básicamente qué es lo que estamos haciendo y el rol que tiene el decreto de necesidad de urgencia y el rol que tiene la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Básicamente nosotros, cuando llegamos al poder, nos encontrábamos con una situación verdaderamente vulnerable. Argentina tenía déficits gemelos por el equivalente de 17% del PBI. Cualquier persona que esté entrenada en este tipo de medidas y de análisis sabrán que es una situación extremadamente vulnerable, en la cual la Argentina estaba en condiciones de caer en una hiperinflación. Además, Argentina mostraba un déficit fiscal consolidado entre nación, o sea, el Tesoro, y lo que tiene que ver con el Banco Central, de 15 puntos del PBI. 5 de esos puntos correspondían al Tesoro y 10 al Banco Central. Por lo tanto, además había un problema de creación endógena de dinero que hacía que la tasa de inflación cada vez estuviera más alta. De hecho, a lo largo del gobierno de Alberto Fernández, esa inflación fue subiendo. De hecho, la inflación viene subiendo en Argentina desde la salida de la convertibilidad. De hecho, en el primer tramo del régimen kirchnerista la inflación fue del 9%, en el segundo fue 20%, después fue cerca de 30%, con Macri 40%. En lo que tiene que ver con Alberto Fernández, en sus 4 años tuvo más de 1000% de inflación. En el último año la inflación superó el 200%, y en el momento en que nosotros asumimos, en la primera semana de diciembre los precios crecían a un ritmo del 1% diario, que es el equivalente al 3.700% anual. En la segunda semana se aceleró, y entonces en las 2 semanas de diciembre venían creciendo los precios al orden del 1,2 o un poquito más diario, con lo cual en términos anuales estaban viajando al 7.500%. De hecho, los datos de los precios mayoristas cerrados en diciembre dio 54%, lo cual anualizado arrojaba un valor de 17.000% anual. Es decir, Argentina verdaderamente estaba camino hacia una hiperinflación. En función de esto, nosotros decidimos tomar la iniciativa de implementar un programa de ajuste ortodoxo duro, que básicamente, como todo programa de estabilización, tiene 3 partes. Tiene una parte fiscal,
donde la parte fiscal básicamente consta en una política de déficit cero, y es así que emprendimos un fuerte ajuste fiscal que de manera simpática lo llamamos motosierra y licuadora. Motosierra por la cantidad de recortes que hemos hecho y licuadora porque partidas que va corriendo la inflación nosotros no las ajustamos acorde a las mismas, y como los ingresos sí siguen subiendo en línea con la inflación, eso genera una licuación que permite mejorar los resultados fiscales. De hecho, este esfuerzo implicó una caída real del gasto público en torno al 30%. En el medio se echaron 50.000 empleados públicos, se dieron de baja 200.000 programas sociales que se habían dado de manera irregular, se recortaron partidas de los ministerios en torno al 10%, por lo tanto, increíblemente, frente al desequilibrio colosal que dejó el kirchnerismo, para que tengan una idea, era 3 puntos de déficit fiscal primario, el mes de enero estamos cerrando con superávit primario y cerca del equilibrio financiero. Por lo tanto, digamos, en el mes de marzo estaríamos en condiciones de alcanzar el déficit cero. Elemento muy importante, porque eso hace que si el déficit financiero es cero, no es necesario tomar deuda, y por lo tanto la relación deuda-producto es no creciente y por ende pasamos a ser solventes, y eso tarde o temprano se va a tener que reflejar en el precio de los títulos públicos. Digamos, de hecho han estado subiendo hasta el día de ayer, seguramente con las barbaridades que han estado haciendo muchos diputados, seguramente hoy los números sean negativos, pero eso a nosotros no nos amedrenta y la meta del déficit cero es no negociable. Dentro de las partidas que también hemos recortado y por el motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto y lo trataron de romper, justamente fue porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica, digamos, la traición de los gobernadores. Es decir, que dicen que quieren el cambio siempre y cuando la de ellos esté y no se toque. Es decir, como Macri decía, la mía está. Bueno, eso, digamos, la prioridad, digamos, del político argentino es que la de ellos esté siempre. Y la realidad es que tenemos un problema en manta corta, no hay para todos. Además, no tienen por qué tener que justificar su robo, porque robar está mal. Por lo tanto, el programa fiscal sigue en la misma línea. En paralelo estamos aplicando un programa de saneamiento del Banco Central para terminar con el déficit cuasi fiscal, para tener un orden de magnitudes de lo que estamos haciendo. Nosotros, cuando recibimos el Banco Central, teníamos reservas internacionales netas negativas por cerca de 10.500 millones de dólares, y en ese contexto iniciamos un proceso de saneamiento del balance del Banco Central con el compromiso de no volver a emitir bajo ningún punto de vista, bajo ningún tipo de criterio para financiar al fisco. Y de hecho, desde que asumimos hasta hoy, la base monetaria prácticamente no cambió. Pero es interesante porque en el medio hemos comprado 6.500 millones de dólares, es decir que pasamos de estar menos 10.500 a estar a menos 4.000 en reservas internacionales netas. De la meta que nos propuso el fondo para el año, evidentemente ya cumplimos el 65% de la meta. Obviamente que estamos para sobrecumplir la meta también en el plano fiscal.
Y esto es muy interesante porque si estuvimos expandiendo por sector externo, si además tenemos un problema que todavía no terminamos con el saneamiento del Banco Central y todavía tenemos emisión endógena por pago de intereses de los pasivos remunerados, aún así la base monetaria no cambió. Esto significa que la contracción que estamos haciendo desde el sector público es tan grande que compensa lo que se expande por sector externo y lo que se expande por sector financiero. ¿Y esto por qué es importante? Porque mientras que estamos limpiando los pasivos y los activos del Banco Central, hemos incrementado 6.500 millones de dólares de reservas y no hemos incrementado la base monetaria. Y la base monetaria hoy está en torno a los 7.800 millones de dólares. Es decir, que si cuando nosotros terminemos de sanear el balance del Banco Central, Argentina estaría muy cerca de poder dolarizar sin ningún tipo de problemas. Y finalmente hemos avanzado en un sinceramiento del mercado cambiario. Al inicio la brecha se comprimió rápidamente. Cuando la política empezó a hacer de las suyas, se volvió a ampliar. Pero este programa tan agresivo que estamos llevando en materia monetaria hace que yo les pueda dar el revólver, pero les estoy sacando las balas. Por lo tanto, no van a poder tirar con nada. Es decir, si nosotros seguimos esta política de seguir limpiando el balance del Banco Central y de no emitir dinero neto, en definitiva, lo que está ocurriendo es que inexorablemente la brecha va a colapsar, cosa que pasó en los últimos días con fuerte suba en el precio de los bonos, caída del riesgo país, y donde la brecha volvió a comprimirse. Naturalmente, otra vez la política metió la cola, pero bueno, esto lo sabíamos. El régimen va a tratar de defenderse, va a tratar de sostener sus privilegios, y eso es parte de una pelea que nosotros sabíamos que íbamos a tener que dar. Dicho esto, entonces estamos claro que todo lo que tiene que ver con el programa de estabilización, que es lo que hace al corto plazo, eso no cambió en nada. Se caiga o no se caiga la ley, eso no se modifica en nada. De hecho, si yo di la propia orden de bajar la ley es porque, digamos, el programa de corto no se ve afectado por la ley. Pero prefiero que no salga nada antes que una mala ley, y mucho menos una mala ley que siga defendiendo los privilegios de los políticos corruptos. En ese sentido, entonces, ¿cuál es el rol tanto del DNU, o sea, el decreto de necesidad y urgencia, como la ley de bases? Básicamente lo que nosotros ahí explicamos y presentamos son 1000 reformas estructurales. Es decir, y el Congreso había limado bastante de la ley de bases, y hay algunas partes con el DNU que estamos con algunos problemas legales, y en ese contexto estarían quedando 500 reformas. Es decir, que en 50 días estamos poniendo 500 reformas estructurales. Es decir, mucho más de lo que hicieron todos los gobiernos de la democracia en los últimos 40 años. O para ponerlo en orden de magnitudes, cuando dicen, no, bueno, pero de la ley base solamente iban a quedar 250 artículos. Bueno, la Constitución Nacional tiene 192. Es decir, para tener un orden de magnitudes de la reforma que tenemos planeada. Y les digo más, lo que hemos presentado en estos 50 días solamente es el 25% de lo que tenemos armado. Es decir, con lo cual tenemos más. Y no solo eso, que nos quedan pendientes 3.000 reformas estructurales todavía por enviar, sino que además, en este momento, la unidad transitoria para la desregulación de la economía
está ya avanzando con los decretos, así es que prontamente también haremos una fuerte limpieza de todos los decretos que traban el funcionamiento de la economía, y cuando terminemos con los decretos iremos por las circulares y demás. Básicamente, tanto el DNU como la ley de bases tienen dos elementos muy importantes. Voy a empezar por el más divertido y después vamos a las partes más sustanciosas. La parte más divertida es que es un típico caso de aplicación de lo que en economía de la información se llama principio de revelación, o sea, el signaling. Tanto el DNU como la ley son instrumentos que promueven devolverle la libertad a los individuos, promueven y potencian las estructuras de mercado, o sea, son reformas pro mercado, no pro firma, sino pro mercado, y al mismo tiempo elimina muchos negocios oscuros, turbios y corruptos de la política. Y eso hace que ponerse en contra de estos instrumentos los deja del lado de los ladrones, estafadores, mentirosos y corruptos que han hundido a la Argentina. No en vano, digamos, estamos publicando aquellos diputados que votaron a favor y que votaron en contra, y quiénes son los que votaron a sus traicionaron a sus votantes diciendo que estaban en favor del cambio, y en realidad son kirchneristas de buenos modales, digamos, o sea, son lobos con piel de cordero. Además, ahora también estamos publicando las fotos de estos traidores, para que la gente tenga claro, digamos, quiénes son los que le mienten de modo directo a los argentinos. Y no solo eso, sino que además es interesante en este sentido, entonces, que deja en claro quién está de cada lado, es decir, quién estamos por hacer de nuevo grande la Argentina y quiénes son los que están a favor de la Argentina prebendaria, que ha hecho de que de ser el país más rico del mundo hoy seamos 140, que tengamos cerca de 60% de pobres, 50% de pobres, 10% de indigentes, y 2 de cada 3 chicos se encuentran en situación de pobreza. Es una situación verdaderamente muy complicada. Eso le diría la parte divertida desde el punto de vista de una aplicación concreta de un modelo de teoría económica. Divertida para mí, no para los delincuentes que están del otro lado. Pero bueno, parte del cambio es eso, es dejar en claro quiénes son los que están en contra de una Argentina mejor. Y por otro lado, ¿qué es lo que implica la conjunción del DNU más la ley de bases? Implicaba que Argentina escalara 90 puestos en términos de libertad económica. Y eso implicaba que Argentina se pareciera a países como Francia o Alemania. Es decir, que Argentina ingresara en un sendero que en un lapso de 20 a 30 años pudiera ubicarlo con un PBI per cápita por lo menos 5 veces más grande, con las consecuencias que eso tiene en términos de caída de pobreza, de indigencia y de mejora de la calidad humana. Evidentemente hay un conjunto de traidores, estafadores, que no quieren esa Argentina, que ponen por encima sus privilegios de casta, sus negocios personales,
por encima de los intereses del país y consecuentemente ingresan a la política para aprovecharse del aparato represivo del Estado y así robar el dinero de los pagadores de impuestos. Por lo tanto, si bien es grave lo que hicieron en el día de ayer los traidores, lo que hay que comprender es que eso tiene que ver con el sendero de largo plazo. Y que es la diferencia entre crecer a tasas del 3% o crecer, digamos, al 10%. Es la diferencia entre duplicar el PBI en 7 años o duplicarlo en 23, 24 años. Lo cual es tremendo en términos de indicadores sociales. Pero qué gracioso, porque justamente los traidores, los que votan en contra de todas estas reformas, son los que se llenan la boca hablando de los pobres y de la ayuda de los pobres. Por eso digo siempre que los progresistas, la izquierda y todo ese conjunto de empobrecedores aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es decir, es como el rey Midas, pero al revés. El rey Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Todo lo que toca un zurdo lo convierte en pobreza. Hay una frase que suelo usar, que ahora mi novia la subió, la agregó a su espectáculo, que dice: el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 100 millones de seres humanos. Es increíble que haya gente que siga apostando por eso. Naturalmente a mi novia le sale mejor. Digo, es más linda, es más talentosa, baila mejor. Bueno, digo, yo soy solo un presidente. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es un juego dinámico. Nosotros en el proceso decisorio siempre pensamos en términos dinámicos, en términos de árboles decisorios. Entonces, la realidad es que si nosotros estabilizamos la economía, la inflación ha empezado a bajar. La inflación del mes de diciembre, en las 3 primeras semanas, venía al 30, con lo cual íbamos camino del 46 y terminamos en 25, es decir, la última semana de diciembre tuvimos deflación. En el mes de enero estaríamos con una inflación en torno al 20%, pero con 10% de 10 puntos porcentuales de arrastre estadístico. Por lo tanto, la tasa de inflación estaría bajando a niveles reales del 10%. Y cuando uno toma mayoristas, que suele anticipar lo que pasa con minoristas, parece que del 54 estaría cayendo al 5. Por lo tanto, estamos siendo exitosos en materia de contener la inflación a velocidades verdaderamente rápidas. Al mismo tiempo, estamos con una recomposición de las cuentas fiscales que todo indica que no vamos a tener problemas de llegar al equilibrio financiero en marzo. Si continuamos con este proceso de saneamiento del Banco Central, podríamos estar liberando el cepo a mediados de año, y al liberar el cepo y eliminar ese exceso de demanda subyacente en el mercado de divisas, se eliminaría el exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual el precio de los bonos subiría y la tasa de interés caería el riesgo país. Eso eliminaría el exceso de oferta en el mercado de bienes,
con lo cual tendríamos un rebote en el nivel de actividad económica y eso generaría mayor demanda de trabajo, con lo cual eliminaría el exceso de oferta del mercado de trabajo, mejoraría los salarios reales, entonces sería posible reducir el gasto público en términos de asistencia social y además la economía empezaría a rebotar. Además, la destrucción de capital que tuvo la economía en los últimos 20 años haría que también sería posible crecer a pesar de los comportamientos anómalos de la casta política, anómalos en términos de buena economía, ¿no? Para la economía de ellos es fabuloso. Miren, hay una anécdota que cuenta Federico Sturzenegger que es maravilloso. Le hacen una entrevista a una persona que trabajó durante 30 años en la Quinta de Olivos, el lugar donde vivo. Es una suerte de palacio. Es algo que está entre un palacio y el paraíso, más o menos. Que es un gran motivador para hacer bien las cosas. Entonces, en ese contexto, dice, porque uno cree que Argentina es súper inestable y que es súper traumática y todo. ¿Y qué es lo que contó esa persona que estuvo 30 años trabajando en la Quinta de Olivos? Que cambiaban los presidentes. O sea, cambiaba el dueño de casa, o sea, el inquilino, si ustedes quieren. Pero las personas que iban a Olivos seguían siendo siempre las mismas. Entonces, nosotros justamente vinimos a cambiar eso. Entonces, lo que esté pasando ahora con el DNU, que igual el DNU está funcionando, de hecho, hemos eliminado la ley de alquileres y se duplicó la oferta de alquileres y en términos reales el precio de los alquileres bajó también de manera importante. Pero al margen, digamos, de distintas medidas de éxito en las cosas que fuimos proponiendo, lo más importante es que si nosotros somos exitosos en la estabilización de corto plazo, vamos a llegar muy fortalecidos a las urnas el año que viene. Y entonces yo veo con mucho optimismo lo que pasó anoche, porque dejó de manifiesto qué es la casta, los dejó en evidencia. Es decir, todas esas cosas que nosotros fuimos presagiando y adelantando durante la campaña se hicieron realidad. Y yo creo que, como dije en un discurso, que yo no venía a guiar corderos, venía a despertar leones. Y yo creo que ayer nuevos leones se han despertado, van a tomar conciencia de la basura inmunda, asquerosa que es la casta política argentina, y que sin lugar a dudas en el 2025 le van a dar la espalda y vamos a tener un Congreso mucho más limpio, mucho más honrado, y entonces sí va a ser posible pasar las reformas pro mercados que van a hacer que la economía argentina crezca. Y eso hace a las cuestiones de largo plazo, pero en el corto plazo está dominado por la coyuntura, y la coyuntura la tenemos bajo control, porque no solo sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos el coraje y la voluntad para hacerlo. Por lo tanto, una Argentina mejor es posible y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. With your permission, we're gonna have a few questions, and I'm gonna try to ask two at a time. So, because we want to make sure we can have time for a group picture afterwards. But
you are a man of your word. You are a leader of your word. You are keeping all of the promises that you've made, and I think it's really notable. Pero no gratis. No gratis, es cierto. Pero de todos modos, I think it's very notable that the president is the first Latin American head of state to visit Israel after the massacre of 10/7. And it should also También be... era una promesa. Sí, también. And he did keep his promise to make his first diplomatic official visit to Israel, which he is fulfilling over the next 2 days while he's still here. And I think it's also notable that Argentina is the second largest economy in Latin America. And you just spoke about the challenges. Can you share with us your vision for strengthening economic ties with Israel vis-a-vis Argentina and the world? Bueno, si hay algo en términos generales que caracteriza a mi gobierno, es que está plagado de liberales. O sea, liberales libertarios, por decirlo de alguna manera. De hecho, tengo el honor de que esté aquí mi canciller, la doctora Mondino, que obviamente también es liberal. Así que nosotros creemos fuertemente en el comercio como un mecanismo de cooperación social, como un mecanismo que no solo beneficia a la humanidad en términos de las ganancias de productividad que implica el comercio, que es Cheroslim Dixit, sino que además, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, y por ende el comercio es un mecanismo por el cual se promueve la paz entre los pueblos, aun cuando no se quieran. Por lo tanto, nosotros tenemos una fuerte posición en favor del libro de comercio en lo moral, en lo utilitario y en lo pragmático de una forma de convivir de mejor manera. En este sentido, es la forma en la cual nosotros miramos el mundo. Nosotros no miramos el mundo como un riesgo, lo miramos como una oportunidad. Y eso es como marco general. Y naturalmente, en cuanto al caso de Israel, digamos, nosotros somos una de las comunidades judías más grandes del mundo y por lo tanto los lazos son muy fuertes. Y no solo eso, sino que además no solo están los lazos en el plano comercial, sino que hay un plano espiritual. Y sí, una de las cosas que me ha enseñado mi rabino Axel Banish es aprender a encontrar el vínculo entre lo material y lo espiritual, que es una tremenda máquina de prosperidad. Así es que en el caso de Israel, digamos, se potencian estos dos elementos de fuerte integración, el intento de fuerte integración económica y muy especialmente la integración que existe afectivamente entre los dos pueblos. Así es que es un elemento que nosotros creemos que es una fuente de prosperidad adicional. Amazing, thank you. And going back to we'll move on to the next question between the spiritual and
and the economic, you made a very, very exciting announcement yesterday about that I think everyone was anticipating about moving the Argentine embassy to Jerusalem. We are all very excited for this, and we're wondering if you have any details of when you think that might happen, or when you would like it to happen. Nosotros tenemos un fuerte compromiso con efectivamente mudar la embajada a Jerusalén Occidental, o sea, es una decisión tomada, es decir, es una decisión tomada. Bravo. Después está la cuestión instrumental, y en eso nosotros también sabemos que hay restricciones y que vamos a estar luchando contra todas esas restricciones como parte de la vida misma, y eso va a llegar en el momento que tenga que llegar, porque el tiempo es de Hashem. Y en ese sentido nosotros creemos que cuando se dé la posibilidad se va a dar. Lo que nosotros sí nos comprometemos a seguir trabajando para lograrlo, y en eso Axel está trabajando duramente, y no tengan duda que lo vamos a lograr. As the first Latin American head of state to be visiting Israel since 10/7, there are still more than 100 hostages being held in Gaza by the terrorist group Hamas, and some of them are Argentinian. We know that on your schedule you're going to be meeting with some of these families. Can you share with us what your message is to these families of Argentine nationality, as well as all the families that have hostages still being held in Gaza? El mensaje es el mismo que di en Buenos Aires, es el mismo que le manifesté al ministro de Relaciones Exteriores y le manifesté en el día de ayer al presidente Herzog, y tiene que ver con la confirmación en persona de las cosas que fui diciendo a lo largo del último tiempo, muy especialmente desde el 7 de octubre, donde, de hecho, como mi última acción como diputado nacional implicó condenar los actos terroristas del grupo terrorista Hamas, expresar mi solidaridad y apoyo para con Israel, sin lugar a dudas apoyar el derecho a la legítima defensa por parte de Israel, exigir la liberación de todos los rehenes, incluidos los argentinos. Al mismo tiempo, nosotros, nuestro ministro de Defensa, Luis Petri, con la colaboración de nuestra canciller Diana Mondino, estamos trabajando en la declaración del grupo Hamas como grupo terrorista. Por lo tanto, nosotros estamos dando un testimonio claro de nuestra posición al respecto, y que mi posición no es nueva. Es decir, ha habido, digamos, un acto horrible, pero, digamos, mi apoyo a Israel no es nuevo, ya es de antes. Así es que, por lo tanto, nosotros en ese sentido, además en lo que tiene que ver en el caso de en la Corte de la Haya, también apoyamos la posición de Israel. Por lo tanto, está claro que Argentina se identifica como un amigo de Israel, sin lugar a dudas, y eso es lo que le vamos a manifestar. Gracias.